tema hoy es la formación de la orina, ¿sí? O sea, que vamos a Profe, tocar... yo quería ¿sí? preguntar algo. El horario de la tarde, ¿vamos a ver otros temas? O sea, que no sé. Sí, yo se los puse. Ah, bien. Gracias. Es lo que figura como Saga 3 Luli. Bueno, Ahora lo miro, gracias. dale. Como les decía, arrancamos por este tema que en realidad era el tema que había quedado pendiente de la saga de ayer, pero que justamente tenía que ver con un repasito de un tema fundamental. Por ahí, no sé si paso a paso, pero por ahí hay algunas cuestiones que por ahí no tienen claro dentro de riñón cómo funciona la nefrona y cómo se forma justamente la orina. Hay dos gráficas que ustedes tienen que tener en cuenta. Esta gráfica es una gráfica de Curtis. Eso quiere decir que está sumamente simplificado. Sin embargo, la facultad, que siempre agrega algunas cosas y para complicarnos la vida, les ha agregado esta imagen de tórtora, que yo quiero que también la tengan en cuenta, porque en realidad los porcentajes que les pueden preguntar en la formación de la orina son estos, ¿sí? El otro me explica como el proceso general. Si yo quiero saber o me preguntan en una opción, que suelen preguntarlo de esta manera, o en qué partecita del túbulo, no sé, se absorbe el 5% del sodio, o en qué partecita del túbulo hay una absorción o reabsorción del 65% del agua, ¿sí? Entonces, los porcentajes y cómo se distribuye, que ni siquiera esto está todo completo, pero por lo menos está un poco más completo que la gráfica de Curtis. En cuanto a iones, tienen que saberse esta tablita. Traten de aprenderse los más significativos porque en realidad en muchas múltiples opciones se los pueden poner. Pero ahora repasemos un poquito esta gráfica y veamos qué es lo que está pasando. ¿Algunos se anima a ver qué es lo que se acordaba de la formación de orina y lo vamos completando entre todos para describir qué es lo que pasaba en cada nefrona? Yo me acuerdo que, bueno, en el túbulo contorneado proximal, primero se hace un transporte activo de sodio y de cloro y hay difusión de agua. En realidad yo me acuerdo que lo de cloro era pasivo, pero como el cloro salía activamente, bueno, terminaba saliendo el Eso, cloro. ahí va Marty y eso está buenísimo que se lo acuerden. Cuando yo hago la filtración en el glomérulo y pasa, en realidad, el 20% del plasma que está pasando ahí se está filtrando, pero pasa una gran cantidad hacia los capilares, es importante que ustedes tengan en cuenta que el líquido que está quedando, que tiene la misma osmolaridad que el plasma, o sea que cuando yo digo isotónico acá es isotónico con respecto al plasma, o sea, a la sangre, cuando yo digo recupero determinados componentes, ¿mediante qué mecanismo lo recupero? Y esto que está diciendo la Marti es muy importante, pues si ustedes ven, les dice transporte activo de clorisodio acá. Pero después, ya esto es a lo que iba con esta gráfica, fíjense que les dice, acá está el dibujito al revés, pero fíjense que les dice en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo viaja el sodio? Por difusión. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Era por difusión o era por transporte activo? La realidad es que el sodio es el que se impulsa por transporte activo y es como que lo que hace el cloro es seguir a través de un transporte activo secundario. Eso quiere decir que el activo, la energía que está gastando el sodio para después volverlo a su lugar, va a generar un gasto energético y por eso yo digo transporte activo secundario y lo dejo como en segundo lugar. Pero la verdad es que el cloro en sí está pasando por difusión, o sea, sin gasto de energía, porque el gasto de energía lo está ejerciendo el sodio. Entonces, ojo con esto. Yo digo transporte activo porque se los pueden poner en una pregunta como transporte activo de cloro y sodio, pero les pueden aclarar en alguna opción hablando de un transporte activo secundario o de la difusión del cloro y se hace referencia a esto. A la diversidad que hay en las dos bibliografías, se los han tomado de las dos formas y están viendo las dos gráficas en simultáneo en el mismo cuadernillo de la facultad. Así que ojo cómo se los preguntan. Entonces, en esta primera parte de la nefrona, yo estoy reabsorbiendo el 65% del sodio, casi el mismo porcentaje en el cloro, pero Tortori Erickson ya me dice, bueno, más o menos el 50%, que sería transporte activo secundario, o sea, por difusión. Y si yo arrastro un ion activamente, ya sabemos que el sodio es altamente higroscópico. Abraza el agua, no la quiere soltar. Entonces se manda hacia el intersticio.
tanto el sodio como el cloruro generan la condición necesaria para que el agua regrese con ellos. Entonces, ¿cuánto agua se recupera? ¿Qué ¿También porcentaje? va a ser el 60%? También, el 65%, ¿sí? Fíjense que esto, si se acuerdan la asociación entre todos, logra aprenderse, digamos, el porcentaje de agua, de sodio, de cloruro, que es como de los más significativos en ese tramo. Sin embargo, yo tengo que saber que en esa primer parte, o en el túbulo contorneado proximal, también existe pasaje de otras sustancias. Hay reabsorción de todas aquellas sustancias que son como básicas para el ser humano. Por ejemplo, los aminoácidos, los monosacáridos, algo que yo tenga mucha cantidad y que se termine filtrando y pasándose a la sangre, que es lo que le pasa a una persona diabética, por ejemplo. Bueno, voy a encontrar el glucosa en la orina, pero si no, lo normal no es encontrarlo, y lo normal es que se reabsorba todo. Entonces, tanto la glucosa como los aminoácidos pasan, ¿sí?, nuevamente a la sangre. Sí, Dai, decime. La glucosa se va a reabsorber por un importe con sodio ahí, en ese caso, Ay, ¿o no te no? escuché porque se cortó, perdón. Que si la glucosa se va a reabsorber en esa parte por un importe con sodio. Depende del tramo. Sí, sí, depende del tramo. En realidad lo que, ustedes fíjense que en el túbulo contorneado es como que yo tengo, primero por un lado, o sea, lo voy a absorber, o sea, lo voy a filtrar, digamos, y después lo voy a regresar. Cuando yo lo estoy regresando, como la cantidad de sodio, de potasio, de cloruro que hay, más o menos es lo que mantiene agua, es lo que me da la presión osmótica. Entonces, ¿cómo hago yo para reabsorber mayor cantidad de glucosa? Y lo más común es que utilice un simporte con sodio, pero por eso les dice transporte activo y difusión facilitada. Cuando estoy hablando de transporte activo, estoy hablando de ese simporte con sodio. Cuando estoy hablando de difusión facilitada, estoy hablando directamente del transportador, o sea, el GLUT específico, que se encarga de hacer pasaje directamente de glucosa de un aminoácido. ¿Se entiende? Sí, pi. Buenísimo. Esto también es importante, ¿sí? Y también se nos han preguntado varias veces en qué lugares del tramo hay pasaje de urea, y además para dónde hay pasaje de urea, o sea, para un lado o para el otro, y si hay secreción de algunos determinados iones que también sean trascendentales para la formación de la orina, pero sobre todo para la composición, estabilizar la composición de la sangre. Entonces, tenemos una gran cantidad de difusión de urea. Fíjense que la mitad de la urea que existe, ¿sí?, en sangre y en ese plasma que se está filtrando, difunde en este tramo, o sea, se reabsorbe. Y digo, pero ¿para qué se estoy filtrando? ¿Por qué voy a reabsorber urea? No, es que no se puede hacer otra cosa, chicos, porque si yo tengo un transporte pasivo y estoy reabsorbiendo un montón de iones y de agua, se manda para adentro también la urea. Entonces, hay una secreción y hay transportadores activos que tratan de compensar en realidad, y que sí o sí se secretan en este tramo, y tratan de compensar las diferencias en el porcentaje de la sustancia que yo estoy pasando entre el túbulo y la sangre, y aparece el amonio, los protones que condicionan también el pH sanguíneo, y parte de la urea que, de la misma forma que yo digo cuánto se reabsorbe, digo otra parte se secreta. Entonces, ¿por qué está puesto de los dos lados? Y para que ustedes vean en compensación. Pero aproximadamente el 50% en este tramo está volviendo. Por eso acá está expresado el porcentaje y acá les dice variable. Y sí, variable, depende de la composición que tenga la sangre en ese momento y cuánta cantidad de iones yo tenga para liberar. Seguramente si he tomado mucha agua y no tengo mucha cantidad de iones que está contaminando esa sangre, y bueno, generalmente en ese caso voy a tener más agua disponible y se va a liberar mayor cantidad de urea. Bien, entonces, en este primer tramo, como yo estuve reabsorbiendo activamente algunos iones y también el paso de agua, logro que en el interior del túbulo exista un líquido isotónico, pero con respecto al plasma. Sin embargo, más o menos tiene la misma concentración que la corteza renal. Entonces, fíjense que acá lo que yo tengo acá es más o menos lo mismo, la concentración salina que está representada por los puntitos, que afuera. Entonces, si bien hay un espacio acá que no me lo están dibujando, pero es importantísimo porque es el de que se le hace referencia, tengo los vasos sanguíneos, el túbulo y, además de eso, obviamente, el líquido, o sea, el líquido que está dentro, y el líquido de la corteza. Entonces, tanto la sangre
como el líquido dentro del túbulo contorneado proximal y tanto el medio intersticial de la corteza son todos isotónicos entre sí en este tramo. ¿Se entiende? Sí. Bien, yo me voy hundiendo, digamos, en la superficie, en el riñón, desde la corteza me estoy yendo hacia adentro, me estoy yendo hacia la médula externa y luego hacia la médula interna. Y nosotros ya sabemos que hay un gradiente iónico, por ese gradiente iónico alguien lo genera, o sea, no es que sale de la nada. Sin embargo, si bien se genera desde este lado, o sea, del tramo ascendente de la Sabelgene, en la rama descendente que yo me encuentro esta graduación de concentración de iones, todo el tramo descendente se vuelve impermeable al agua. Entonces, se vuelve impermeable, perdón, a los iones. Entonces, permito el pasaje de agua. Si yo me vuelvo impermeable a los iones y no hay ningún ion que pueda entrar, ustedes ya saben que si yo dejaría entrar o salir algún ion, estaría hablando de un fenómeno de diálisis. Que la diálisis justamente es el proceso que nosotros habíamos visto en permeabilidad. ¿Qué significaba diálisis? ¿Se acuerdan? Creo que era el transporte de, o sea, como de moléculas más grandes, ¿puede ser? Bueno, pero ¿por qué? O sea, si vos tendrías que definirlo más grandes con respecto a qué. Y a lo que pasa por difusión simple, por ejemplo, pero no sé. Bueno, ¿qué pasaba por difusión simple? Y moléculas no polares, hidrófobas, sin carga. Bueno, y yo te digo, ¿el oxígeno está dentro de ese grupito de sustancias? Sí, sí, Bueno, y que el oxígeno pase de un lado a otro a una membrana, ¿sería un fenómeno de ósmosis o de diálisis? diálisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé. No, sí, no solo a vos, Kat, le digo a todos, o sea, abro la pregunta para todos. Ojo con esto porque son dos fenómenos pasivos, pero la ósmosis es el fenómeno de pasaje de líquido, o sea, solo de agua, de un lado hacia otro, de una solución hacia otra, en donde en un lugar yo tengo mayor presión hídrica y en el otro menor presión hídrica. O al revés, si lo expreso con la presión osmótica, donde hay menos presión osmótica hacia donde hay más, pero solo pasaje del agua. Cuando se mueve, además del agua, solutos, a través de esa membrana, estoy hablando de un fenómeno de diálisis. ¿Qué es lo que le sucede a los capilares que están dentro del riñón? Que como son capilares mucho más permeables, tienen poros mucho más grandes, dializan un montón de otros compuestos que en otros capilares sistémicos no sucede esto. ¿Sí? Profe, Sí. ¿son activos o pasivos? O sea, esos procesos. Diálisis es un fenómeno, una clasificación de difusión. Ah, Así bien. que va a ser un fenómeno pasivo. Si yo lo meto a través de un transportador, bueno, habrá transportadores pasivos y activos, o hay canales que también pueden ser pasivos. Pero la diálisis es lo que pasa a través de la membrana. Entonces, por ejemplo, el movimiento que hace el oxígeno a través de la membrana o el dióxido de carbono, que son sustancias chiquititas, que no son polares y que pasan a través de los fosfolípidos, estoy hablando de un fenómeno de diálisis, no de ósmosis. Es cuando yo llamo difusión vulgarmente, ¿cómo entra el colesterol, por ejemplo, a la célula? ¿Por qué mecanismo entra? Endocitosis. No era pasivo. Ah, sí era, perdón. Por difusión, chicos, el colesterol no entra por endocitosis, lo que entra por endocitosis son los receptores de lipoproteínas que transportan colesterol. Entonces, por ejemplo, las LDL sí entran por endocitosis de la célula, pero el colesterol, acuérdense que es una partícula muy chiquitita, derivada del ciclopentano peridofenantreno, y todo
lo que derive de ese colesterol, y el colesterol mismo entran o salen por difusión. Dentro de difusión, ¿cómo pasa el colesterol entonces? Por diálisis. Porque ósmosis se le llama solo al pasaje de agua. Diálisis es el pasaje de agua y de solutos, para un lado y para el otro. El que no tenga claro este concepto les pueden meter alguna pregunta teórica. Yo no vi, entre lo que redactaron, no vi mucho de difusión, o sea, de transporte o pasaje de sustancias por la membrana. ¿Me equivoco o había alguna pregunta en el examen del sábado? Bueno, si no había nada, yo creo que podrían esperar alguna pregunta así, entonces, o relacionada con este tema, puede ser de permeabilidad, más si no se nos han preguntado. Y generalmente les encanta relacionarlo acá con renal. Entonces, esto lo tengo que saber diferenciar para entender qué es el pasaje de una sustancia a otra. Justamente en el asa descendente del asa de Henle, lo que hago es cerrar el fenómeno de diálisis. Entonces, solo permito la ósmosis. Entonces, si hay ósmosis, justamente solo hay pasaje de agua. Y solo si hay pasaje de agua, quiere decir que el agua va a pasar desde donde hay más agua a donde hay menos agua. Todo esto era isotónico, entonces todo tenía la misma concentración. Sin embargo, como la médula se va volviendo se va haciendo más hipertónica, ¿hacia dónde va a viajar el agua? Hacia afuera del túbulo. Bien, está bien, no, Dale, que está diciendo que había uno de la parte del túbulo, eso en renal, pero estoy hablando si les preguntaron algo de permeabilidad en general, por ahí se les pueden preguntar otra cosa y no solo de esto. Sí, de renal creo que había una. No es que no les puedan volver a tomar el mismo tema. También que preguntaba sobre una opción que nos da de paramecium también. Creo que sí había una. Bien, o sea, el pasaje de agua. Claro, hablaba sobre los medios hipertónicos y todo eso. Ah, bien, entonces les preguntaron una de permeabilidad. Ahí vieron cuando se van acordando y dicen, de esta unidad no había nada, de esta unidad no había nada. Ayer dijeron la otra vez, no había nada digestivo, y ayer hablando con los chicos, estábamos en la presencialidad, se acordaron de una que les nombraba las LDL o algo así, entonces digo, bueno, entonces sí había una de digestivo. Está como siempre, están como bastante salpicados los exámenes en estos últimos años, entonces lo que no les han preguntado específicamente puede entrar, lo que les han preguntado lo mismo, chicos, no me van a volver a meter otra pregunta al parámetro, sería un regalo si ustedes salen del examen y se ponen a repasar justo lo que les faltó en ese examen, si les vuelven a preguntar lo mismo se lo están regalando, y les aseguro que no les quieren regalar nada. Entonces, fíjense que el agua va viajando desde donde hay más agua, digamos, a donde hay menos agua. ¿Por qué hacia afuera del túbulo? Porque la médula cada vez se está volviendo más concentrada. Ojo, porque el líquido adentro seguía siendo igual. Entonces, acá viene esto que por ahí les cuesta entender. El líquido que está dentro del túbulo va reabsorbiendo agua hacia el intersticio y del intersticio a los vasos sanguíneos. ¿Y por qué hace esto? Porque en realidad la médula cada vez se volvió más hipertónica. Pero esta relación de decir que este líquido acá en este sector, o la preorina, es hipertónica, no es con respecto al intersticio. Porque esto, con respecto a esto, que sería el intersticio y lo que estamos dibujando acá, es isotónico. De hecho, esta absorción de agua se permite gracias a que este intersticio, ¿sí?, sea obviamente concentrado. Entonces, este líquido del tubo es hipertónico ¿con respecto a qué? Con respecto a la sangre. Porque estoy liberando ese agua a la médula, estoy volviendo muy hipertónico al interior del líquido que hay en el túbulo, pero en realidad ese agua está tratando de disolver esta médula que como está sumamente concentrada va a seguir reabsorbiéndome agua, y el líquido de adentro va a tratar de igualar su concentración del túbulo con la del intersticio. Después está lo que llega al capilar, que no está en ningún esquemita dibujado, pero sí me lo están dando en referencia a esa sangre. ¿Se entiende? A mí me quedó una duda lo del colesterol. ¿Sería por difusión solo o difusión pasiva? La difusión siempre es pasiva, Luli. No existe difusión Bien, activa. gracias. No, nada. Difusión es pasaje a través de la membrana, entonces siempre lo puedo hacer pasivo. Nunca, si yo quiero mover algo activamente o en contra, tengo que acoplarlo a un sistema energético. ¿Y qué era lo que ingresaba por endoscitosis mediana?
Porque yo me acuerdo que era la insulina y algo más. Era algo relacionado con el colesterol, no sé si. Las LDL, en el cuadernillo que leíste el transporte de endocitosis, te nombraba las LDL. Porque como las LDL son las que transportan colesterol, te dice que las LDL como partículas transportadoras del colesterol, por eso por ahí les queda resonando en la cabeza la palabra colesterol, pero son las LDL. Bien, Déjenme, se me hace quilombo. fíjense en la unidad, pero ahí les sale, por ejemplo, como ejemplos en endocitosis, les sale la insulina y les sale las LDL. Igual ojo con esto, chicos, repasen el transporte de todas las sustancias. Por eso cuando estuvimos en la actividad en el parque trabajamos con todas estas sustancias que se hacían este pasaje y repasamos sustancias de todas las unidades, decir, bueno, estas se mueven por transporte pasivo, estas se mueven por transporte activo y se van recombinando, porque esa integración que hicimos con muchas sustancias les ayuda a ver la integración de todas las otras unidades, sobre todo endocrino, porque en endocrino hay muchas sustancias y está muy relacionado después el mecanismo que yo utilizo para meterlo, para sacarlo con permeabilidad, que de hecho una de las preguntas que le hicieron fue eso en el examen. Los que más o menos tenían más ducho y habían repasado con esa actividad por ahí, las metieron más fácil, cuando les preguntaron de acuerdo a su naturaleza química, porque lo que yo tengo que entender es cuál es la naturaleza química, y gracias a eso cómo pasa a través de la membrana o no. Belu, de acuerdo a la pregunta que me está haciendo, el líquido del intersticio, primero, cuando vos me decís si es hipertónico o hipotónico, vos tenés que decir con respecto a qué. O sea, yo nunca puedo decir si es hipotónico o si es hipertónico. O sea, yo tengo que decir con respecto a qué. Lo que yo les estoy diciendo acá es que la referencia que hay adentro del túbulo, que les dice isotónico, hipotónico, hipertónico, todas las referencias que le da ahí, es con respecto al plasma, no al intersticio, acá. Es con respecto al plasma sanguíneo. A eso me está haciendo referencia. Entonces, si vos me preguntas cómo es la médula o cómo es el intersticio medular, depende con respecto a quién. Este intersticio medular, como dijimos recién, es isotónico con respecto al líquido que está dentro del túbulo. Sin embargo, es hipertónico con respecto a la sangre. Cuando me dice la médula es más hipertónica es porque también me lo está dando en comparación del líquido general o de la sangre que circula a lo largo de todos los tejidos. Entonces, en ese sentido es hipertónico, pero con respecto a la sangre. Ahora, con respecto a este líquido que se está filtrando justamente acá, y es isotónico. Si esto tiene la misma concentración que esto y por eso el agua está viajando y lo está haciendo por difusión. ¿Se entiende? ¿O no? Esto es lo más difícil, o sea, si ustedes enganchan la onda de entender o comprender qué es lo que pasa acá, después, o sea, uno se tiene que estudiar un par de datos, o sea, son números, digo, pero todo lo demás uno lo tiene que tener claro. No, Bianca, las respuestas no las tengo porque las debatimos ahí en el parque, o sea, tengo las actividades del boceto, pero las respuestas no, tipeadas, digo, no las tengo. Sí, pueden animarse a hacerlo y a repasar con eso y a debatirlo entre ustedes, y bueno, lo vamos viendo en el grupito de consulta si hay alguna duda, pero está bueno que repasen eso, porque siempre fallan en preguntas en donde me están haciendo integrar algo que es básico, o sea, me toca acordar, de acuerdo a la naturaleza química de esa sustancia, cómo puede pasar para un lado o para otro. ¿Sí? Dale, sí, miro, si no, si me llego a olvidar de pasarlo, avísenme así me acuerdo de migrarlo. Y eso, se los paso ahí por el grupito a todos si alguno no lo tiene, porque creo que se lo llevaron impreso. Bueno, entonces, si yo me hago impermeable a todos los iones y soy permeable solo al agua, el agua viaja, ¿sí?, hacia, obviamente, el intersticio, tratando de disolver ese contenido, pero hay tanta concentración de iones en la médula que tampoco lo va a disolver, pero va a lograr adentro transformarse en un líquido que va a ser cada vez más hipertónico con respecto a la sangre. Entonces, cuando la rama de Henle asciende, empieza esta misma graduación que había acá, cada vez me meto en un lugar más hipertónico, voy saliendo y cada vez me estoy yendo a un lugar más hipotónico, ¿sí? O sea, al revés, fíjense la concentración que hay acá en la médula externa menos, y en la corteza menos cantidad de sales. Entonces, cada vez me hago menos concentrado.
Si cada vez me hago menos concentrado, quiere decir que, primero, alguien crea esto. ¿Quién crea este gradiente y quién hace que acá en la médula interna existe una alta concentración? Bueno, por un lado, la excreción que se está haciendo de urea en la parte del túbulo colector. Y como segundo paso importantísimo, el bombeo activo que se da desde la médula externa y que precipita también de cloruro de sodio. Porque acá yo tengo, ¿por qué tengo difusión? Ahora lo vamos a ver, pero este transporte activo que yo hago, el bombeo activo, me crea una gran cantidad o concentración de sales desde ahí, hacia la zona más profunda, creándome este gradiente que después de esto, yo justamente tengo esta posibilidad de que el agua que se esté metiendo y que estaba reabsorbiéndose, ahora voy a ascender con cada vez menos concentración. Entonces, si yo dejaría, por ejemplo acá en este tramo, si yo dejaría entrar y salir el agua, o sea, las dos cosas, ¿qué pasaría en esta porción? Si les estamos diciendo que esto es hipertónico con respecto a la sangre, pero estoy ascendiendo y cada vez me estoy volviendo... Va a volver hipotónico, porque va a seguir ingresando agua. Eso, ¿a dónde va a pasar agua? ¿Ingresar a dónde, digamos? Ah, no, va a irse, claro, va a irse más para el intersticio, o sea, para el plasma, el agua. Fíjense, si esto está concentrado, ¿sí? Con respecto a esto también, pero yo voy ascendiendo, y el medio cada vez se vuelve más hipotónico. ¿Hacia dónde tendría a ir el agua? Hacia adentro del túbulo. Hacia adentro del túbulo, o sea, tendería a excretarlo. Si yo no hubiese privado a este asa de Henle del pasaje, siempre el agua se mueve desde el medio hipotónico al hipertónico, entonces el agua entraría desde acá hacia acá y desde el interior del túbulo los iones se irían hacia afuera, hacia el intersticio y después hacia la sangre. El tema es, esto en mínima medida pasa, porque yo nunca puedo hacer una superficie completamente impermeable al agua, porque el agua viaja por difusión y hace lo que quiere. Pero lo que sí cierro son gran cantidad de acuaporinas y de poros que son muy grandes y que yo no tengo otra posibilidad, digamos, de hacer un pasaje exacerbado de agua. Entonces, ojo con esto, cuando yo digo que la rama de Henle ascendente se vuelve impermeable al agua, impermeable siempre y cuando cuente estas gotitas que se van a filtrar sí o sí por difusión, pero lo hago impermeable. Entonces, si yo le freno el pasaje de agua, que el agua tendería a entrar, para igualar la concentración o el equilibrio, los iones salen. Mientras que el gradiente lo permita, van a salir por difusión. Por eso las flechitas, ¿sí?, amarillas. Por eso yo voy a tener en realidad una posibilidad, ¿sí?, de equiparar, digamos, la difusión de urea y la difusión de cloruro de sodio, todo pasivo, por la concentración que hay en el medio. Ahora, a medida que yo voy ascendiendo y que el medio se vuelve más hipotónico y el agua tendería a entrar, no la dejo entrar, pero bueno, para tratar de compensar, digo, saco los iones. Claro, pero los iones no salen así como se les cante como Pancho por su casa. Y como yo ya saqué una alta concentración y yo acá tendría más o menos un líquido isotónico, tendría mucha cantidad de agua y mucha cantidad de iones en el interior, entonces, ¿qué hago? Bombeo activamente sodio y cloruro para poder sacarlo y crear justamente este gradiente de concentración que es después en el que la primera parte del trabajo me hizo reabsorber el agua. O sea, el sentido de todo esto es poder recuperar la mayor cantidad de agua con lo que yo necesito para arrastrar esa urea. Si la nefrona nunca se metería así en la médula, vuelve y se metería en el túbulo colector y no existiría este transporte de urea y este transporte activo de cloruro de sodio para que la médula, ¿sí?, toda la parte de la médula externa y la médula interna sea más concentrada, yo no podría recuperar agua. Entonces, quizás para excretar la misma cantidad de urea, que es un compuesto tóxico para nosotros, más todos los iones que lo rodean, necesitaría por día, no sé, 10 litros, qué sé yo, de agua, y no me alcanzaría con el litro y medio que libero. O sea, me faltaría agua para terminar de excretar todos los desechos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Yo tengo dos preguntas, o sea, la rama ascendente gruesa, ¿no? Sigue siendo hipertónica igual. ¿Hipertónica con respecto al plasma? No. Claro. No porque está bombeando acá activamente.
Esto, que es hipertónico con respecto al plasma, como yo le frené el pasaje de agua y solo hay difusión de iones, a medida que yo voy subiendo va perdiendo iones, entonces se va volviendo de hipertónica más a isotónica. Para que este líquido que llega acá más o menos a la rama ascendente gruesa como isotónico llegue a ser hipotónico es porque durante todo este tramo bombeó activamente. Entonces, sí, cuando va hacia arriba sí se va volviendo hipotónico. Eso sí, si vos me hablas de la transición, sí, pero a la altura de la médula externa, digamos que sería una transición entre isotónico y que se va volviendo más hipotónico, pero llega a ser hipotónico realmente en la corteza. Por eso bombeo activo. Acá se va haciendo cada vez más isotónico. Desde hipertónico y voy haciendo más isotónico. Porque fíjense que estoy perdiendo. Siempre pierdo concentración de iones. Acá trato de compensar con urea, pero acá bombeo activamente. O sea, sí o sí pierdo iones y no estoy perdiendo agua. Porque no es que pasaran. Ok, ahora sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? No. Bien. Bueno, entonces llegamos al tramo del túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal y esta parte del colector son tramos que son susceptibles al accionar de las hormonas. Entonces ya no depende nada más del pasaje activo o pasivo de determinados iones o del agua para un lado o para el otro, sino que tengo otros puntos que también me pueden controlar que se absorban más o menos, depende a mi regulación sistémica. Todo esto ocurrió sin importarme lo que pasa a nivel general, o salvo por la tasa de filtración. Si yo tenía, por ejemplo, por eso les decía que una de las causas de hipertensión podían ser de causa renal, si yo tenía determinada desfasaje, qué sé yo, o atrofia en la arteria congénita, en la arteria renal, entonces eso me podía modificar la tasa de filtración. Pero si yo tengo todo un funcionamiento del riñón normal, recién acá empieza el accionar de las hormonas. Todo lo demás fue por una cuestión de gradiente químico y funciona más o menos igual siempre. Sin embargo, cuando llego a este tramo me encuentro con un líquido hipotónico con respecto al plasma. ¿Por qué? Porque yo logré en todo este tramo reabsorber mucha más cantidad de iones que el agua que se tendería a reabsorber. Entonces, vuelvo, digamos, saqué un montón de iones y tengo un líquido hipotónico. El tema es que ese líquido hipotónico ahora va a volver a sufrir una nueva reabsorción, pero va a volver a meterse en la médula y hasta que no salga por la misma médula, porque las papilas renales se forman por confluencia de estos colectores dentro de la médula renal. Entonces, si yo estoy dentro de la médula renal, ahí va a estar como mucho más concentrado y va a seguir más concentrado. Siempre que yo me acerco a la corteza se vuelve el líquido más isotónico o hipotónico por la concentración que hay en el medio. Entonces, bien, este líquido que llegó a este tramo va a poder hacer o transporte activo de cloruro y sodio o de otros iones también que vamos a ver ahora, o va a poder hacer difusión de agua. ¿De qué va a depender? ¿Qué hormonas participaban acá? ADH y aldosterona. Bien, ¿nada más ellas? El FAN también El FAN también, haciendo lo contrario, ¿sí? Pero también actúa en esta zona. Entonces, de acuerdo al accionar de todas las hormonas, que ahora las repasamos brevemente para que demos un pantallazo, voy a reabsorber más o menos cantidad de agua o de sodio para tratar de que este líquido hipotónico recupere la mayor cantidad de agua posible. Pero ¿cuándo lo va a recuperar más? Cuando se vuelva a meter en el colector. Porque en el colector cada vez hay más concentración en el entorno, ¿sí? En el intersticio, entonces cada vez va a tender a reabsorber más cantidad de agua. Y cuando llega a zonas más profundas en donde la concentración es más grande, también le va a permitir que parte de esa urea también difunda a este medio y siga creando este gradiente. O sea que este gradiente es, como les dije recién, principalmente inducido por esta difusión de urea, parte de ella obviamente se secreta, hay como una corriente de urea todo el tiempo en los túbulos internos, y el transporte activo de cloruro y de sodio. Entonces, primero, los resúmenes que los hemos puesto en el apunte de clase de cada partecita del tramo están sacados de acuerdo a la lámina final, ¿sí? O sea, la lámina esta, que habíamos dicho que estaba del libro de Tórtora. Están sacados en base a esto. Son los datos estadísticos en números que tienen que conocer en porcentaje. ¿Cuáles son de los más preguntados?
porcentajes de agua y de sodio, o sea, esto del 65, el cloruro generalmente me lo preguntan junto con el sodio, pero si me lo diferencian, tienen ahí el 50%, la reabsorción completa, salvo determinado factor, pero completa de la glucosa y los aminoácidos, o sea, del 100%, y el pasaje, digamos, activo, pero de protones, dependiendo de la demanda del cuerpo. Acuérdense que nosotros hemos visto en el equilibrio ácido-base que yo puedo tener más o menos cantidad de sodio, de protones en orina, y ese más o menos hace más, la orina más ácida o menos ácida, pero en realidad es importante para mantener el buffer de la sangre. Incluso el mismo amonio también sirve para esto, porque el amonio es este protón que se combina con amoníaco o se vuelve a seccionar para liberar mayor o menor cantidad de protones. Bien, sí, ahora la vemos. Pero espérate, Marti, que estamos hablando de la formación de orina. La eritropoyetina está secretada en el riñón, pero no tiene un accionar, digamos, en el túbulo. O sea, no es secretada, digamos, acá, sino hacia los vasos sanguíneos, porque no me importa que esté en el túbulo, porque tiene una función en producción de células sanguíneas. Dice, Bien, sí. una consulta, porque por ejemplo en el examen de la semana pasada decía dónde desemboca la orina después del tubo colector. Y yo no me sabía responder, no sé cómo sacarlo, porque tenía que los cálices mayores, menores y las pelvirrenal. Pero era otro nombre, no me acuerdo bien ahora. No es el cáliz menor, se forma en la pirámide después del conjunto de toda la papila renal. Claro, pero eran los nombres esos que me acordaba. El que estaba ahí directamente nunca lo había leído y tampoco sabía dónde estaba. O sea, Me pero pasó dice que lo desembocaba mismo. en el lugar. Fíjate en la Si no te acuerdas. imagen, fíjate en la imagen donde hay una confluencia de todos, ya no la tengo acá en el Power, ahora se las comparto y se las mando en el grupito, ahora cuando nos vayamos al recreo, pero hay una imagen en donde hay una confluencia de todos los tubitos colectores, y en vez de ponerle papilas renales, creo que les pusieron conductos papilares, que es lo mismo. O sea, el conducto papilar sería todo el conducto donde desemboca, ahí se va a la papila renal, y esa papila renal recién después va a desembocar en las pirámides, en los cálices. Sí, hay algunos que tampoco no le habían prestado atención. De hecho, muchos no les prestaron atención a las imágenes, que siempre les decimos que observen bien, porque las imágenes y los pies y página por ahí nos aclaran muchas cosas. El examen del sábado, no porque el de este sábado sea igual, pero fue muy estructural, o sea, mucho de estructura. De hecho, cuando les preguntaron del ovocito también había muchos que no habían, o sea, más allá de lo que hemos dado en clase, no se habían detenido a ver o sea, que la cavidad que se arma dentro del folículo de Graf, o sea, el antro folicular, nunca toma contacto con el ovocito. O sea, pero es que si tomara contacto con el ovocito cuando yo libero las células en la ovulación que rodean por las células de la granulosa y las células que están por afuera de la corona radiada, no tendrían esa capa que lo cubre. Y eso, por más que yo te lo diga, por ahí se te hace una nube si no lo ven en un dibujito. Entonces lo tienen que ver en los dibujos ahí que tienen de riñón. Ya te lo paso y ahí así te sacas la duda, ¿sí? Pero por lo que tengo entendido, no sé bien, mañana leemos bien el examen, pero la respuesta de eso, por lo que me han redactado, era la papila renal, o conductos papilares, lo mismo. Sí, era algo así. Bien. Sí, igual también mañana la leemos bien, así uno se saca la duda. Pero como les digo, es bastante normal que uno como trauma se vuelva puntualmente a eso, pero imagínense todas las otras preguntas que les pueden hacer de ese calibre, observando una imagen, y ustedes ahora se han detenido a volver a observar las imágenes de las cosas que les preguntaron. Hagan todo lo contrario, pónganse a ver las imágenes que con el mismo calibre y profundidad les pueden preguntar ahora en este examen, ¿sí? Porque a eso vamos, a eso a lo minucioso y al detallito. Bueno, en el asa de Henle, como dijimos, importante que nos acordemos, toda la parte descendente, permeable al agua, pero prácticamente impermeable a los iones, y en la ascendente esto se invierte. Entonces, ¿qué tengo que saber en la ascendente también diferenciar? Que el traspaso de sodio y de cloruro se da primero de forma pasiva, por eso hay difusión, y después hay transporte activo. ¿Por qué pasa esto? Chicos, porque la concentración misma lleva a que esto sea así. Porque si la médula más profunda está muy concentrada y la otra va perdiendo, obviamente cuando yo voy perdiendo concentración y voy ascendiendo en el túbulo, el gradiente, la diferencia de concentración es mínima, o sea que si yo no bombeo activamente, el cloruro y el sodio no van a salir del túbulo.
¿Me van siguiendo? Por favor, díganme si alguno se perdió, ¿eh? Yo te sigo. Bien. ¿Los demás cómo van? Bien, ¿Bien? yo bien. Bueno, importante también esta concentración. ¿Cómo? No toda el asa de Gen le da. Claro, pero por ejemplo, el asa de Henle, a comparación de los otros, no va a expandir agua en esa zona. O sea, el ascendente. ¿Y por qué la única zona? ¿Con respecto a qué? Porque en la zona, en el tubo contorneo proximal, el distal y el descendente difunde agua, igual que el colector. Respecto a los otros túbulos, me estás diciendo. Claro. Sí, siempre y cuando tengas en cuenta que en el túbulo colector y en la última parte del distal es dependiente de hormonas. Entonces, yo puedo hacerlo permeable o impermeable, siempre y cuando haya presencia de las hormonas que se dedican a esto, que la que más influye en la reabsorción de agua es la ADH. Por eso tenía una pregunta en uno de los globales, ya ni me acuerdo qué número, pero era uno de los últimos, donde les hacía una pregunta así para poder pensarlo, o el C y algo así. Es como decir, si yo tengo ADH disponible, por ejemplo, ese ADH disponible se permite que gracias a esa ADH, como es antidiurética, yo pueda reabsorber. Entonces, soy permeable. Si tengo ADH, la única parte del tramo que sería impermeable al agua, como estás diciendo, Daisy, es la rama ascendente de Henle. Pero si no tengo ADH, y bueno, entonces quiere decir que al no tener ADH no estoy reabsorbiendo agua, entonces estoy dejando que se quede ahí, estoy siendo impermeable o bloqueando las acuaporinas. Entonces ahí en ese caso, esa partecita del distal, el colector y la rama de Henle, todos serían impermeables. O sea, ¿se entiende la diferencia? Hay uno que depende de hormona y otros no. Yo me acuerdo de la ADH por el ejemplo que hizo la Dani, que en los alcohólicos esta se inhibe, o sea, que orinan más. Entonces por eso me acuerdo. Exactamente. Sí, sí, y en realidad se lo pueden acordar también con un antidiurético, como sea, si en realidad la palabra ADH significa eso, antidiurético. Sí, Seba, primero hay difusión y después transporte activo. Primero difusión, después transporte activo. No sé en qué parte te perdiste. ¿Se va? Ah, bien. O sea, primero, sí, obviamente primero difusión, pero estamos hablando siempre de la rama ascendente. Entonces, podría decir que la rama ascendente sería como la única que es impermeable al agua, pero dependiendo en el colector y en la última partecita del distal, la presencia obviamente del antidiurético no. Bueno, entonces, túbulo contorneado distal, importante, que me tengo que acordar como estábamos diciendo ahora. También hay recuperación de agua. En un porcentaje menor, fíjense que ya llevamos un 65% en el primer tramo, túbulo contorneado proximal. Después más o menos hay un 20 o 30% de recuperación en Henle y en el túbulo contorneado distal ya tengo un 10 o 15 más, porque estoy recuperando la mayor cantidad de agua. Acuérdense que nosotros filtramos 180 litros de sangre de todas las vueltas que da en el riñón, pero por día, o sea, y no orinamos 180 litros, de hecho tendríamos que orinar, o sea, como 50 veces todo el líquido que tenemos dentro, entonces se recupera gran proporción y por eso la mayor cantidad del porcentaje se recupera y solo 1,5 litros va a parar realmente a la orina. También por transporte activo vamos a tener la recuperación de iones. ¿Dependiente de qué? Fíjense, y acá por eso les hago parate acá porque recién nadie la nombró y en realidad también es importante y se lo pueden preguntar con respecto a riñón en el accionar de otras hormonas. Si bien influye mucho en la concentración, sí actúa también en este tramo. Este transporte activo, entonces, ¿de quién va a depender principalmente? En el túbulo contorneado distal. ¿De aldosterona? Bien, de la aldosterona. Entonces, ¿va a ser siempre el 5%? No, chicos, esto es estadísticamente de acuerdo a una ingesta normal de líquidos y una liberación también normal, porque puede variar, sí, obvio que puede variar, porque la aldosterona hace esto, ¿sí? Permite reabsorber más o reabsorber menos. Pero, ¿quién más puede afectar sobre esto? El fan. El fan. El fan.
¿Y qué hace el FAM? Lo va a inhibir. Aumenta la natriuresis y la diuresis. O sea, se va a eliminar más sodio. Perfecto, o sea que ese transporte activo va a depender del factor de ambos porque la aldosterona me lo va a querer meter, ¿sí? Y el FAM me lo va a querer sacar, o sea, sacar hacia el túbulo. Entonces, esta reabsorción acá depende de esta, o sea, de esta concentración de hormona. ¿Qué es lo más común? Que se reabsorba más de lo que se secreta, porque si no esto, fíjense que debería estar escrito acá un porcentaje de sodio y acá en secreción otra. Pero no está escrito porque no es lo común, este cuadro es a nivel general, pero si yo tengo FAN, voy a secretar sodio y entonces voy a secretar y no reabsorber y parte de este porcentaje debería estar en la otra parte del cuadrito, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de esto es como relativo y sí es relativo, puedo tener más o menos de una sustancia, seguro que alguien si tomó un determinado fármaco va a aparecer la secreción de este fármaco y en otro no, entonces es todo subjetivo al nivel orgánico que llevemos. Pero también es importante que se acuerden que en este tramo también actúa otra hormona que se encarga de la regulación del calcio. Si bien el calcio era regulado por la calcitonina y por la hormona paratiroidea o paratormona, la calcitonina no tiene accionar en el riñón, ¿sí? Pero la paratormona sí. ¿Qué hacía la hormona paratormona o paratiroidea? Aumentaba la calcemia. O sea, Bien. y aumentaba la reabsorción del túbulo. Bien, o sea que para aumentar la calcemia yo puedo llevar a cabo 3 mecanismos distintos. Actúo en riñón, en intestino y en hueso. En el caso del riñón, voy a aumentar la reabsorción. ¿Sí? Si yo necesito aumentar la calcemia, bueno, absorbo más de lo que podría excretar en un equilibrio compensado y generar un medio isosmótico de calcio con respecto al túbulo y con respecto a la excreción final y a la sangre. Si yo quiero aumentar la calcemia, entonces disminuyo la concentración de calcio en el túbulo, que después sería la orina, para poder mandarlo a la sangre y aumentar su concentración. Por último, en el conducto colector, entonces, voy a encontrar nuevamente un conducto que va a tener un líquido hipertónico y después va a formar la orina final. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción de agua del 5 al 10% más o menos de ese agua a través de las acuaporinas. ¿Que quién me permite esta reabsorción? Y otra vez existen varias hormonas de las cuales la más importante va a ser la ADH. Y les digo varias hormonas porque en realidad cuando la aldosterona está reabsorbiendo sodio en la primera parte del colector y en la última del distal, cuando reabsorbe sodio también arrastra agua. Pero como la más significativa en la reabsorción en todo el tramo colector es la antidiurética. ¿Sí? Entonces de ahí termino de observar lo que hay. También sigue habiendo transportadores de protones o de potasio o de sodio que van a ir regulando y van a tratar de compensar el equilibrio de lo que yo estoy liberando de acuerdo a lo que haya disponible. De acuerdo a los iones que haya disponible en sangre y lo que yo más pueda excretar de esta justamente urea. ¿Por qué acá se recicla urea? Porque si no, no puedo mantener la concentración hipertónica de la médula. No es que a mí me interese volver a reabsorber urea. Si al cuerpo no le sirve la urea, es que es la única manera que tengo de mantener la médula tan concentrada y de esta manera poder recuperar la mayor cantidad de agua posible. Porque no podría sino orinar. No soy un pez de agua dulce que puedo orinar agua, un montón y no pasa nada. Bien, entonces, repasamos rapidito las hormonas y después nos vamos al recreo y cortamos. ADH, entonces, hormona que participa en la formación de la orina y que también tiene que ver con la concentración y la osmolaridad y la presión sanguínea. Acuérdense que por naturaleza química, la ADH era un nonapéptido, significa un péptido de 9 aminoácidos, liberado por el hipotálamo, ¿sí? Almacenado únicamente en neurohipófisis, pero no secretado por la hipófisis, la secreta el hipotálamo. ¿Dónde va a actuar? En la porción final del túbulo colector, como dijimos, del contorneado distal, como dijimos recién, y en la porción del túbulo colector. ¿Qué va a hacer? Aumentar la reabsorción de agua en el riñón. Si yo aumento la absorción de agua en el riñón, lógicamente voy a producir antidiuresis y voy a aumentar la presión sanguínea. ¿Sí? O sea, esta es la función. Se desata de esto otras cosas. Si yo absorbo más agua, ¿qué pasa? Y bueno, obviamente aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué puede ser el estímulo que fomente a que el hipotálamo secrete mayor cantidad de ADH? La osmolaridad en la sangre. Si esto lleva a que aumente la volemia y a que disuelva la sangre, quiere decir que si a mí me llegan
en los receptores osmóticos mucha cantidad de iones en sangre, o sea, la sangre está como muy cargada de iones, cuando esa sangre irrigue al hipotálamo y lo detecte el mismo hipotálamo, al aumento de solutos va a aumentar la liberación de ADH. Ese es un estímulo. El otro estímulo es que haya una variación en la presión arterial, o sea, los presoceptores que están en la pared del propio corazón o en los grandes vasos, si me detectan una disminución de la presión, llega menos cantidad de sangre también al hipotálamo. Entonces el hipotálamo, por esa baja presión, libera ADH. Un tercer factor que tiene que ver a nivel sistémico, que se esté dando por otros, como por ejemplo por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, si yo secreto angiotensina, la angiotensina está aumentando la contracción. Esa vasoconstricción va a llevar como a compensar, digamos, la presión. Entonces muchas veces hay mecanismos mancomunados de aumento de esta angiotensina que pueden ir de la mano, pero ojo acá, o sea, la angiotensina es un vasoconstrictor y aumenta la presión. La ADH también. Entonces es como que cuando hay angiotensina circulando, se equipara y también es porque hay ADH circulando, pero no porque sea un estímulo. Yo lo cambiaría acá, lo que pasa que bueno, está en el resumen así como de punto para explicarlo, pero no es que lo estimula. O sea, ¿qué es lo que llega al hipotálamo para estimular? O mucha concentración de iones o baja presión, para que nos quede claro. Con respecto a la ADH. Vamos a la aldosterona. La aldosterona ya sabemos que es un mineralocorticoide, o sea, que es secretado por la corteza suprarrenal, no por la médula, acuérdense que tenía otro orden. Pero esta aldosterona, a diferencia de las otras hormonas que estaban liberadas por la corteza suprarrenal, se regían por el circuito del sistema renina-angiotensina-aldosterona y no por el control directo del eje hipotálamo hipofisario. También actúan en el túbulo distal y en el colector, y como dijeron recién, reabsorbe sodio, libera potasio. Entonces, ¿qué estimula la liberación de esta aldosterona? El sodio y el potasio en sangre. ¿Por qué? ¿Y qué de cada uno? Porque ojo con esto. Porque ahí dice la concentración nada más. ¿Y la baja concentración de sodio y la alta de potasio? Bien, o sea, ojo con esto. Porque si la aldosterona lo que está haciendo es reabsorber sodio y excretar potasio, entonces los estímulos van a ser las concentraciones invertidas en sangre para que estimulen la liberación de aldosterona. Y también, obviamente, este circuito del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a terminar llevando como consecuencia el estímulo también, o sea, al reabsorber en realidad sodio, al reabsorber agua, va a aumentar también la presión, por eso también está conectado justamente con este circuito de renina-angiotensina-aldosterona. El indicio de la baja, digamos, la baja filtración que hay en sangre que pasa en el riñón, yo filtro poquita sangre en el riñón, filtro poca cantidad porque hubo una hemorragia, porque hubo una deshidratación o lo que fuera, la renina lleva una vía para llevar en simultáneo dos caminos en la secreción de esta, o sea, en tratar de recuperar la presión. Una, la secreción de aldosterona, y otra, la de angiotensina 2. La angiotensina 2 sube directamente la presión. La aldosterona, y bueno, de forma indirecta también, porque reabsorbo agua, reabsorbo sodio, entonces también termina aumentando la presión. Nada más que no por un efecto mecánico, sino por un efecto de la cantidad, obviamente, de sustancia que yo voy a tener porque estoy aumentando la volemia al reabsorber agua y sodio. La renina, como sustancia en realidad directamente liberada por el riñón, es un péptido, ojo con esto, porque en realidad es una enzima la renina, a veces se la estudia dentro de las hormonas, pero en realidad clasificada químicamente es una enzima proteolítica, o sea que rompe la estructura de otra proteína para volverla más activa, y se secretaba, como sabemos, en el aparato yuxtaglomerular, que son las células que describieron primero como células yuxtaglomerulares y después las de la mácula densa y las células mesangiales. Entonces, ¿qué hace la renina? Y bueno, activa este camino o este circuito renina, angiotensina, aldosterona. ¿Con qué intención? Volvemos a lo mismo, de recuperar la presión, ¿sí?, sanguínea, ya sea por aumentar la presión gracias a la angiotensina 2 y también por aumentar la volemia gracias a la aldosterona y a otras, obviamente, hormonas. Entonces, Profe, y si, capaz me da tonta la pregunta, pero, por ejemplo, si preguntaran la renina si es una enzima o una hormona, ¿lo tendría que especificar o no? Es que sí, depende cómo te lo pregunten. Ah, bien.
Depende cómo te lo pregunten, porque en realidad es una... o sea, es de naturaleza proteica, que eso es importante, porque me lo pregunten como hormona o como enzima, en realidad funciona de una o de otra manera. Tiene un accionar hormonal, pero también se la define estructuralmente como una enzima proteolítica. ¿Sí? Acuérdense que Sí, gracias. las enzimas son todas proteínas, y las hormonas la gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría. Bueno, entonces, ¿quién es el blanco de esta renina? Y el angiotensinógeno. ¿Dónde está el angiotensinógeno? En la sangre. ¿Quién lo liberó en la sangre? El hígado, porque es de origen hepático. Y es un simógeno, o sea, es una proteína que tiene comportamiento de enzima, pero está inactiva. Entonces a enzima inactiva se le llama simógeno o preenzima o proenzima, son todos sinónimos. Ese angiotensinógeno es el blanco para que actúe la renina. Y cuando actúa la renina, ¿qué hace? Y bueno, lo transforma en angiotensina 1. Esa es la función de la renina, transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y uno dice, no, pero la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona es otra. Sí, 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 obvio. Pero de la renina solita, la función es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estimula esto? Y me estimula esto todo lo que lleve justamente a una pérdida de la presión para que yo trate de compensarlo de esta manera. El incremento, por ejemplo, de la actividad simpática de los nervios renales, que está haciendo una descarga a nivel del riñón, acuérdense que me prepara para la acción, va a disminuir la presión de la sangre que va a llevar y por ende la renina se va a estimular para salir. El incremento de las catecolaminas, ¿cuáles eran las catecolaminas? Y volvemos a lo mismo, adrenalina y noradrenalina, es como lo mismo, nada más que estoy hablando de las mismas hormonas que libera la actividad simpática, nada más que circulando en sangre, o sea, adrenalina y noradrenalina. Y las prostaglandinas también son un estímulo de liberación de renina del riñón. Volvemos siempre a lo mismo. La baja tasa de filtración es lo que llega, todo lo que disminuye la filtración en el riñón, ya sea porque estoy preparando el cuerpo para la acción, como hace el simpático, o una prostaglandina que también produce vasoconstricción, va a estimular la liberación de esta renina. ¿Qué la inhibe? ¿Sí? O sea, que inhibe la liberación de renina por el aparato yuxtaglomerular. El incremento de la reabsorción de sodio y de cloruro en la mácula densa, acuérdense que la mácula densa era uno de los sensores, que lo tienen acá, ¿sí? Pero ya está en la porción del túbulo contorneado distal, no recién cuando se está filtrando, sino en la última parte. ¿Por qué incremento la reabsorción de sodio y cloruro? Porque justamente es en el túbulo distal donde se compromete mucho más el funcionamiento hormonal por la aldosterona y por el FAN de la reabsorción o de la excreción de sodio y de potasio, por ejemplo, que van a compensarlo, porque el cloruro medio como que acompaña al sodio, así es como que va atrás de él. Incremento, dice, de la presión en la arteriola eferente. Claro, porque si yo llego a tener una presión aumentada o un bloqueo en la arteriola aferente, estoy filtrando más. Entonces, al estar filtrando más, estoy aumentando la concentración de filtración. Y quizás el cuerpo mío no tenía en realidad un aumento de la presión, pero sí a nivel renal. Por eso yo incremento la presión y bueno, voy a inhibir la secreción de renina, porque le va a llegar más, es como si estuviera filtrando más sangre, pero en realidad no es que tengo más sangre, tengo más bulimia, es que le está llegando más al riñón. O sea, el trastorno yo lo voy a tener a nivel renal, no a nivel sistémico. Otro estímulo va a ser obviamente la angiotensina 2, circuito de retroalimentación negativo. Termina con la angiotensina 2 y la angiotensina 2 inhibe al que le da origen, que es la renina, el que lo comenzó, y la ADH y la vasopresina también porque aumentan la presión de la misma forma que lo haría la angiotensina 2, la aldosterona también. Bueno, cerrando el bloque renina, angiotensina, aldosterona, uno de los últimos que nos queda, ya vimos la aldosterona, vimos la renina, nos queda ver la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un peptio, viene, como ya vimos, de la acción de la activación de la angiotensina 1 en sangre, a través de la ECA, que era una enzima que liberaba el riñón y el pulmón principalmente, ¿sí? Y sus células blancas son muchas. Acá en riñón es el túbulo contorneado proximal. Acá en riñón, vuelvo a lo mismo, porque en realidad la angiotensina 2 después tiene accionar en muchos lugares, de hecho lo vimos en el mismo hipotálamo, controlando, por ejemplo, la sed. Entonces, en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué me va a hacer en realidad, o cuál va a ser la función de la angiotensina 2? Aumentar la presión sanguínea. Puedo aumentarla por vasoconstricción periférica, porque estimulo a todos los ganglios simpáticos en el accionar de cuando el cuerpo se pone en acción, o estimular la secreción de aldosterona en el circuito
renina, angiotensina, aldosterona, aumentar la liberación de ADH cuando llega al hipotálamo, como vimos recién, inducción de la sed también en el hipotálamo, porque si yo induzco la sed, aumento el agua y también aumenta la volemia por ese lado. ¿Y cuál va a ser entonces el estímulo? Y bueno, obviamente todo lo que compense, ahí se superpuso, dice disminución, disminución de la presión, ¿sí?, local, o niveles reducidos de natremia, porque en realidad yo sé que si baja el sodio en la sangre, obviamente también lo va a bajar después en la filtración. FAM, naturaleza del FAN. Hay uno que me preguntó por privado, aprovecho para hacerles a todos la aclaración. Factor natriurético, o sea, factor atrial natriurético, o factor auricular natriurético, es lo mismo, porque atrio y aurícula es lo mismo. Y a veces dicen natriurético atrial o atrial natriurético, por eso las siglas para un lado o para el otro, o a veces lo ponen en inglés, a veces las siglas en castellano, así que FAN o FNA es lo mismo. Factor, a veces le dicen factor natriurético nada más, factor auricular natriurético, factor atrial natriurético. Parece una estupidez, pero se los digo porque en el momento en donde uno está a punto de rendirse empiezan a confundir palabras que yo ya no sé si son sinónimos o significan cosas distintas. Significan todo lo mismo, es secretado por la pared de las aurículas y por eso la palabra auricular o atrial, ¿sí? ¿Y en dónde va a actuar? Y como dijimos, en el nefrón. ¿En qué parte? En el colector y en el distal. En el mismo lugar donde actúan las otras, ¿sí? O sea, las hormonas que estábamos viendo que también regulan más drásticamente la presión, como la DH, como la aldosterona. Pero el FAN, ¿qué función tiene? Disminuir la presión, o sea, es opuesta a todas las otras. Inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, incrementando la orina, y ojo, que esto también estaba en una pregunta en los globales que les hicimos, y muchas veces es preguntado, indirectamente inhibe la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. Entonces, no solo tengo una acción en el riñón, sino que al inhibir la liberación de aldosterona, no solo digamos, hago el efecto contrario a la aldosterona, sino que la poquita aldosterona que haya, la bloqueo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estímulo? El aumento de la presión. En los otros era la disminución, en este obviamente el aumento. Y ahora sí, no me acuerdo quién había preguntado antes sobre la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona liberada por el riñón, es una glucoproteína, y si bien la secreta el riñón en su gran mayoría, hay una porción chiquitita que también es liberada por el hígado, pero la célula blanco es la médula ósea, no actúa en el riñón, se libera en el riñón, pero yo no voy a actuar en el mismo riñón, porque no va a tener nada que ver con la formación de orina. Sí tiene que ver con que a veces yo senso mucha disminución de presión de la sangre, y esa disminución de la presión de la sangre por ahí tiene que ver también porque hay una hemorragia, entonces si perdí glóbulos rojos, los trato de reponer. Entonces, por eso la médula forma glóbulos rojos, y el estímulo más importante va a ser una anemia, una hemorragia en donde estoy perdiendo cada uno de ellos. ¿Dudas hasta acá? No. No, dice. ¿Segura?